tardes. ¿Con cuál hablo? Buenas tardes. Vamos a presentar el último bloque, que es con la presencia de los gobernadores electos. Tenemos a último momento la cancelación del gobernador electo de Santa Cruz, que tuvo que viajar como senador nacional. El 30 de julio de este año fue electo gobernador de la provincia de Chubut. Alberto Bereltinec, gobernador electo de Río Negro y actualmente senador nacional, presidente del partido Juntos Somos Río Negro. Fue gobernador de la provincia durante 2 periodos consecutivos, desde el 2012 hasta el 2019, y en diciembre del 2019 asumió como senador nacional. Y este año ha sido nuevamente, por tercera vez, electo gobernador. Rolando Figueroa empezó su carrera como intendente de Chosmalal, fue legislador provincial, diputado nacional por la provincia. Actualmente es diputado nacional y también fue electo en abril de este año, uno de los primeros gobernador de la provincia de Neuquén. Es un placer, muchas gracias por estar con nosotros. 3 gobernadores patagónicos que se conocen, han sido algunos colegas en el Congreso, así que 3 candidatos y les auguramos que tengan buenos y exitosos mandatos. Tienen muy buenos antecedentes y experiencia, tanto como gobernadores y legisladores o intendentes, así que están en provincias petroleras y tenemos muchas preguntas para hacerles. Le vamos a dar un momento a cada uno para que pueda expresar sus ideas y después creo que lo más rico va a ser las preguntas y lo que nos puedan decir los 3 gobernadores electos. Alberto. Empiezo yo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Arias PG, una vez más por la invitación y por permitirnos compartir nuestra visión, nuestro punto de vista, nuestras opiniones. Y bueno, gracias a Rolo y Nacho por este momento. Bueno, lo primero que quiero hacer es una reflexión política, ¿no? Estamos a 2 semanas de definir el próximo gobierno de nuestro país y en todo lo que significa la industria está absolutamente claro el rol y la importancia de las provincias. Y hemos visto, le pasó a los hermanos neuquinos días pasados, algunas reflexiones que tienen que ver sobre cambios de cuestiones que inclusive afectan a la Constitución, ¿no? Entonces, más que nada, decirlo antes de que sucedan los hechos, y esperemos que no, que tenemos que tener absolutamente en claro la cuestión federal. Y tal cual lo marca la Constitución Nacional, la propiedad del recurso en manos de las provincias. Creo que hay sobrados ejemplos en todos estos años de que las provincias hemos sido responsables a la hora de construir un país federal y a la hora de privilegiar los intereses de la nación por los intereses provinciales. Recién, cuando mostraban el mapa del oleoducto Vaca Muerta Sur, que pasa por toda la provincia de Río Negro, y que para nosotros es un desafío muy importante que en un golfo que tiene áreas protegidas, en un golfo que tiene un recurso pesquero importante, poder discutir con toda la comunidad que se puede exportar petróleo por ahí, para nosotros es un desafío como provincia. Como ha sido un desafío también todos los procesos ambientales que llevó adelante Río Negro en el duplicar de Oldelval, que prácticamente el 80% de la traza pasa por territorio rionegrino, o lo que hicimos con el oleoducto de Shell a Allen o el gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, el rol de la provincia es central desde la buena predisposición que tenemos nosotros, pensando que más allá de nuestros intereses están los intereses de la nación y están los intereses del conjunto, ¿no? Por eso dejar claro esto, que sea el presidente que fuere, creo que hay algo que no se puede ni discutir ni plantear, que es la importancia que tiene el federalismo y los intereses provinciales en los próximos 4 años. Si queremos ver todo esto que acabamos de ver recién, ¿no? Es decir, importante. Bueno, nosotros somos los vecinos de Vaca Muerta.
Y obviamente, así como pasa en muchos lugares, en muchas cuencas del país, somos los afectados por lo que está sucediendo en Vaca Muerta. Y no lo planteamos como un reproche, sino lo planteamos como un dato de la realidad. Es decir, nuestra cuenca es una cuenca vieja, es una cuenca madura, convencional en un 80%, y obviamente la prioridad de las inversiones se da hacia la provincia de Neuquén, por una cuestión de productividad, como se hablaba recién también, y por una cuestión de costos también, ¿no? Esto nos afecta, hemos tenido un declino importante en los últimos años y la provincia va a tomar medidas y va a generar acciones a los efectos de intentar parar el declino y aprovechar, de alguna manera, intentar mantener la producción que tenemos y, si es posible, incrementarla. El 80% de nuestros contratos de convencionales vencen en el año 25 al 27, es decir, ya están vencidos. Nosotros a partir de febrero vamos a llevar adelante una renegociación para la extensión de todos los contratos que vencen entre el 25 y el 27, teniendo en cuenta parámetros que son a esta altura creo que perfectamente negociables y conversables, que es el tema de las regalías, que es el tema de ingresos brutos, y que son todos aquellos aspectos que bajen los costos de lo que es convencional y nos permitan tener la posibilidad de poder mantener el nivel de actividad. Por un lado. Y por otro lado, en nuestros yacimientos no convencionales, obviamente llevar adelante las acciones que nos permitan poner en marcha esos yacimientos. Hace pocos meses hubo una licitación importante de lo que se llaman 2 yacimientos, Confluencia Norte y Confluencia Sur, pegados al meridiano. Tuvimos buenas ofertas y hoy se están empezando los trabajos y tenemos 4 yacimientos más, uno en Río Neuquén, que estamos esperando que la asociación entre YPF y Pampa permita la puesta en marcha de ese yacimiento no convencional, que tenemos muchas expectativas. Loma Guadalosa, un poquitito más al norte, y 2 yacimientos más. Es decir, la estrategia provincial plantea 2 aspectos claros. Todo lo que es los yacimientos lindantes al meridiano, aprovechar todo lo que se genera cerca del meridiano también del lado de Neuquén y llevar adelante los procesos de negociación o licitación en todo lo que son las cuencas no convencionales del meridiano. Por otro lado, a los efectos de evitar el declino y generar un nuevo vínculo contractual y un nuevo plan de inversiones, a partir de febrero o marzo vamos a estar poniendo en marcha la nueva renegociación de la extensión de los plazos, obviamente que con parámetros que no son comparables a los que hicimos hace 8 años atrás, que era otro momento, que era otra situación. Creemos que ahora hay que ser en este aspecto más innovadores, más novedosos, tener en cuenta que el peor negocio para una provincia es la pérdida de actividad, el peor negocio para una provincia es la pérdida de regalías o recaudación de regalías, y el peor negocio para una provincia es la pérdida de puestos laborales. Entonces, esto es lo que no queremos que pase. Vamos a generar a partir de febrero o marzo estas condiciones para intentar que la caída del convencional que estamos teniendo hoy, poder neutralizarla y poder inclusive crecer. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes. Agradezco al YPG la invitación. En este sentido, soy el hermano del medio. No tengo la experiencia que tiene Alberto, ni la juventud, lamentablemente, que tiene Nacho, ni la facha tampoco. Entonces vamos a tratar de resumir en unos pocos minutos, al menos lo que estamos viviendo en la provincia del Neuquén, ¿no? Nosotros creemos que tenemos nuevos desafíos en la Argentina. Creo que el gran desafío es pasar de un país con gas y petróleo a ser un país quizá petrolero, ¿no? Pero para esto, si hay algo que tenemos que tener en claro, es que tenemos que sumar esfuerzos. Acá no sirve de nada hacer una guerra entre provincias que tienen gas y petróleo y las que no lo tienen, ni tampoco sirve absolutamente de nada iniciar una guerra entre quienes tienen gas y petróleo convencional de los que tienen gas y petróleo no convencional, ¿no?
Sumar significa aunar esfuerzo. Y por supuesto que existen realidades muy diferentes, como bien ustedes saben, respecto a los por qué en realidad está migrando capital hacia la producción no convencional. Sobre todo en un país que permanentemente tiene riesgo, ¿no? Y esa palabra riesgo es la que muchas veces termina inclinando hacia la industria donde invertir. Como ustedes saben, los yacimientos convencionales tienen, digamos, el camino más minero, ¿no? Es descubrir el yacimiento y ahí poder extraerlo con una inversión inicial muy fuerte. Por supuesto, una inversión inicial que con el contexto que tiene Argentina, a los pocos años se transforma en un alto riesgo. En cambio, en los no convencionales, si bien tiene un tratamiento mucho más industrial, la roca ya está probada, que Vaca Muerta es una roca de primera clase a nivel mundial. También sabemos de qué manera podemos obtener mayor cantidad de recursos, haciendo mayor cantidad de pozos, mayor cantidad de exploración. Eso, por supuesto, requiere inversiones en forma permanente, pero sí disminuye el riesgo, porque si cambia el contexto, se deja de invertir y de alguna forma uno no pierde lo que se puso como en los convencionales en todo inicial, ¿no? Ahora sí, nosotros los patagónicos tenemos que pensar cómo podemos desarrollar toda la Patagonia con las distintas virtudes que se tienen con cada uno de los yacimientos. Y para eso seguramente tenemos que ponernos de acuerdo qué rol tiene que tomar el Estado. El Estado tiene que promocionar esto, ¿no? El otro día, bueno, ahora tienen en sus manos los amigos que me rodean hoy la posibilidad de sanción de la ley de GNL, ¿no? La promoción de GNL que está en el Senado. Ahora, sí se tornó una discusión en la Cámara de Diputados, en algunos momentos incluso que decía, bueno, pero ¿por qué va para Neuquén o por qué no va para Neuquén esta inversión y si va a beneficiar a Neuquén? Bueno, un razonamiento sumamente desafortunado de quienes quizá no entienden qué es lo que produce el gas y el petróleo. En primer lugar, Vaca Muerta genera un impacto absolutamente en todo el país por varios motivos, ¿no? Creo que el fundamental que nos produce Vaca Muerta es que nos da a los argentinos autodeterminación, ¿sí? Recién decía Daniel que superávit, autonomía, no. Acá lo que tenemos que tener es autodeterminación de qué queremos los argentinos. Eso lo da el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Nos va a permitir, como ustedes saben, en este proceso, no sé si lo explicaron antes, ¿no? Pero todo el proceso de sustitución de importaciones que se va a llegar este año, más la reversión del gasoducto norte, que por supuesto esto va a empujar el proceso de sustitución de importaciones, poder llegar a Bolivia, poder salir por Antofagasta, dándole al mercado chileno muchísima más seguridad, poder trabajar con Bolivia, utilizar el gasoducto boliviano para llegar a Brasil y por distintos lugares ir, por supuesto, generando esta gran riqueza que por supuesto que lo tenemos que hacer en los próximos 30 o 40 años, ¿no? Nosotros solo en Vaca Muerta tenemos 308 TCF, tenemos al consumo actual de la Argentina cerca de 200 años de gas. Si a esto le sumamos los molles, tenemos 178 TCF más. Evidentemente, el mundo no va a demandar en los próximos 200 años gas. Los 30, 40 años que siguen es lo que tenemos que extraer. Entonces tenemos que focalizarnos en las inversiones, en promociones industriales en este sentido para que pueda sacarse todo nuestro recurso, ¿no? Pero para esto siempre volvemos al mismo problema. El problema que tenemos es la macro. El problema que tenemos es la inflación. El problema que tenemos es que no existe libre disponibilidad de divisas. El problema que tenemos es que las empresas no pueden explicarles a los accionistas cómo poder sacar sus dividendos. El problema que tenemos es también muchas veces la falta de previsibilidad. Las empresas están reclamando esto y nosotros creemos que debemos crecer en forma asociada con las empresas. Sin lugar a dudas, nosotros vamos a ser exitosos y a las empresas también les va bien, ¿no? Ahora, como esta falta de previsibilidad muchas veces golpea a las empresas y de alguna forma congelan el barril criollo, si se establecen algunos aranceles, afecta a las empresas, afecta a las empresas. Afecta a la producción, afecta a la producción. Pero afecta a las provincias. Y así como ustedes tienen que darle
respuesta a los inversores, a los accionistas, nosotros le tenemos que dar respuesta a nuestros inversores, a nuestros accionistas, que es el pueblo de cada una de nuestras provincias, ¿no? Y también nos quita previsibilidad no tener, en realidad, ser dueños del recurso, como recién decía Alberto, pero no ponemos el precio. Esto es lo mismo que a cada uno de ustedes le digan, mira, el auto de la esquina es tuyo, tenés un Mercedes-Benz, pero el precio te lo pongo yo y vale como un fitito. Y te voy a cambiar el precio cuando yo quiera. Eso nos pasa con el Estado Nacional. Entonces, nosotros desde la Patagonia estamos pegando diferentes gritos de federalismo que es sumamente necesario para todos nosotros. Este grito de federalismo también nos impone poder generar un régimen que genere una promoción de inversiones en los yacimientos maduros. Es muy importante, incluso para Neuquén, que está recibiendo inversiones, que los yacimientos maduros en Chubut y en Santa Cruz reciban estas inversiones. Nos hemos comprometido a eso, a poder acompañar las inversiones, a poder acompañar el voto en la Cámara de Diputados y en el Senado en este sentido. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que esta ley que presentó el Ejecutivo, que se pueda ser debatido y aún mejorado, que les permite tener amortización acelerada, devolución de IVA, bueno, todas las ventajas que ustedes ya saben que impactan favorablemente, poder tener una exhibición en los derechos de exportación incluso, poder exportar el 50% del incremento respecto al año anterior, ¿no? Con libre de derechos de exportación, son todas medidas muy positivas para los yacimientos maduros, pero que a su vez a nosotros nos favorecen muchas cosas. Porque acá también tenemos que ver el otro lado, ¿qué vivimos las provincias? Lo que recién decía Alberto, ¿qué vivimos las provincias cuando se genera ese fenómeno migratorio? ¿Qué pasa cuando en Chubut no solo las empresas terminan mirando a Neuquén, sino que la gente que trabaja en el gas y el petróleo dice, me voy a ir a vivir a Neuquén? Entonces, ¿qué somos nosotros? Una provincia adolescente. ¿Por qué? Porque tenemos ese dolor en el crecer. Vamos creciendo con dolor, porque vamos detrás de la infraestructura. Si a Neuquén llegan 15 familias por día, es un aula por día que tenemos que construir los neuquinos. Y siempre vamos corriendo por detrás, siempre con bienes públicos de inferior calidad. Si a eso le sumamos que todo lo que está produciendo hoy Vaca Muerta está destinado a exportación y los derechos de exportación nos netean desde donde nos liquidan las regalías, si a eso le sumamos que no podemos cobrar ingresos brutos sobre el producto exportable por el principio de no exportar impuestos, si a eso además le sumamos que a las empresas le generan un beneficio quizá liquidándole el 25% con CCL, pero se mira para otro lado al decir, miren, tienen que pagar también las regalías sobre ese incremental que ustedes percibieron, evidentemente en las provincias también necesitamos de esta previsibilidad y de esta forma de crecer todos en conjunto, ¿no? Pero ese fenómeno migratorio a los neuquinos nos ocasiona un permanente problema, ¿no? Un problema que lo llevamos sobre nuestra espalda, un problema que nos ha hecho muchas veces hasta trabajar con esta generosidad que tiene siempre el pueblo patagónico, que le proveemos gas y petróleo al resto de la Argentina, incluso al resto del mundo, pero en Añelo no se tiene gas, ¿no? Entonces esa deuda interna nosotros tenemos que trabajar para poderla brindar. ¿Y por qué le estoy hablando de este tema al sector privado? Porque no existe éxito de un proyecto económico si no se tiene sustentabilidad social. Si no existe sustentabilidad social, vamos a tener corte en los yacimientos, vamos a tener cortes de rutas, pierden las empresas, también pierde la provincia, ¿no? Es decir, tenemos que sumar y tenemos que unirnos sí o sí, tenemos que generar el nuevo país, ¿cómo? De la mano de la producción, generándole condiciones favorables a las empresas, generándole la ayuda que necesitan las empresas, pero también entendiendo que en las provincias también se debe invertir, ¿no? Yo quiero hablar con todas las operadoras específicamente del contenido local, ¿no? El contenido local, todos quienes están en el gas y en el petróleo en el mundo saben que en cualquier país que ustedes van, lo primero que se tienen que sentar a hablar es qué contenido local van a proveer. Bueno, a veces sentimos que ese contenido local falta trabajarlo en la República Argentina. El contenido local nos corresponde trabajarlo, qué impacto vamos a tener incluso ventanillas únicas en donde podamos trabajar ese contenido local para que incluso las empresas no sientan que permanentemente se le está golpeando la puerta para demandarle cosas por ahí sin la correspondiente planificación que debe existir en las diferentes regiones petroleras o gasíferas que tenemos dentro de la provincia, ¿no?
Así que el desafío son muchos, pero el gran desafío ahora es acelerar cómo podemos extraer el gas y el petróleo absolutamente de todas las cuencas, de las cuencas de productos convencionales y de los no convencionales. Y para esto tenemos que tener muy en claro que tenemos que crecer de la mano. La ley de GNL para nosotros nos da una seguridad de crecimiento a mediano y a largo plazo que es muy interesante para el sector. No podemos mirar para otro lado. No podemos pensar que si solo beneficia a Neuquén, nosotros no la podemos votar. Porque en realidad es otro concepto erróneo. 1.500 pymes de la República Argentina en Santa Fe, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires viven de vaca muerta. 1.500 pymes. El 35% que genera de impuestos, ¿no?, la renta petrolera, de ese 35%, el 40% se coparticipa absolutamente en todas las provincias argentinas. Lo que proviene del gas y el petróleo, en este caso de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Pero además, ¿qué sucede? Con el otro 60% se pagan las fuerzas federales, se pagan las jubilaciones y muchas obras de infraestructura que tiene que desarrollar el Estado Nacional. No hay motivo para que nosotros podamos pensar en que vamos a crecer en forma aislada, sino todo lo contrario, tenemos que crecer en forma conjunta. Necesitamos que salgan también el proyecto de ley de desarrollo de las cuencas maduras. Necesitamos desde la provincia también generar incentivos para que las cuencas maduras puedan tener ese desarrollo. Quizá liberando los primeros años de ingresos brutos y después ir cobrando una alícuota creciente. Quizá liberando también el tema de las regalías y después cobrando una alícuota creciente. Porque estamos convencidos que la única forma de crecer, sobre todo los patagónicos, es estando de la mano. Ahora hay una elección y estamos convencidos que la Patagonia muchas veces, en términos electorales, no somos un mercado muy apetecible, ¿no? Algunos ni siquiera nos visitan. Pero sí estamos convencidos que somos el futuro desarrollo de la Argentina. 20.000, recién decía Daniel, 20.000 millones de dólares se proyecta quizá que en el 2030 provengan del gas y del petróleo, superávit en la balanza. 20.000 millones de dólares igual a la pampa húmeda. Tenemos una pampa húmeda en Neuquén sin riesgo climático, pero además es una pampa húmeda sin riesgo climático que le da posibilidad de generar energía a toda la pampa húmeda que tiene el país, inclusive a poder desarrollar la industria. Eso es gracias a los patagónicos. Por eso este grito federal que también está exponiendo recién Alberto es lo que nosotros tenemos muy en claro. Absolutamente nadie se va a meter con nuestros recursos y la tenemos muy claro, porque estamos dispuestos a defenderlo con lo que sea. Y por supuesto estamos dispuestos a trabajar con cada uno de ustedes a defenderlos para que les vaya bien, porque estamos convencidos que el éxito de las empresas del gas y del petróleo, si son exitosos, también va a redundar en un beneficio y en hacernos exitosos en cada una de nuestras provincias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a IAPG, Alberto, Rolo. La verdad que es muy interesante escucharlo a Daniel y también nos lleva a una reflexión no político-partidaria, sino de pensar la capacidad de boicot que tenemos en un momento donde la Argentina necesita divisas y sistemáticamente ponemos y creamos cuellos de botella que atentan contra la generación de esas divisas. Hay dos tópicos que son importantes. Uno, que hizo especial hincapié Alberto, que es cuál es ese verdadero federalismo. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la realidad. Y otro tópico importante es ver la foto o hacer futurología, que en este país es bastante difícil, y ver la historia. Plantear una dicotomía entre vaca muerta y las cuencas maduras es irresponsable, por un lado, y además es injusto. Vaca muerta es una bendición para la Argentina. Nosotros vamos a acompañar el proyecto, como les vamos a pedir a ustedes también que acompañen el proyecto de cuencas maduras, pero hay que entender que una cuenca que viene dándole tanto a la Argentina hace más de 100 años, y vemos que tenemos rutas nacionales destrozadas, vemos que falta inversión en puertos de aguas profundas, eso atenta contra la competitividad. ¿Cómo vamos a ser competitivos si no podemos garantizar lo mínimo indispensable en materia de infraestructura que tiene que financiar el Estado Nacional? Insisto, cuando durante más de 100 años se viene aportando tanto
a la República Argentina. Una república que tiene un dineroducto al famoso AMBA, conurbano bonaerense, donde financiamos el transporte, donde financiamos la energía. Entonces, esas discusiones son las que hay que dar. Y en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que sea quien sea el próximo presidente, va a ser un presidente muy condicionado. Me animaría a decir el más condicionado de la historia de la República. Y va a necesitar de las instituciones. Lo que paraliza a las inversiones principalmente es la incertidumbre. Y hoy estamos todos con una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en pocos días. Para que haya certidumbre, las instituciones tienen que ser fuertes. Y un presidente que necesite del aval del Congreso, Congreso atomizado con sus bemoles, pero donde las provincias que demográficamente no son tan importantes, pero cada uno de nosotros tenemos 3 porotos en el Senado que van a tener que votar muchas de las medidas del próximo presidente, nos da anticuerpos para que esa pelea o ese grito federal tenga resultados tangibles y no sean premisas bonitas de campaña, sino que podamos verdaderamente dar esa batalla. Al margen de eso, el gran desafío es ver cómo nos blindamos a nivel sectorial de la coyuntura macroeconómica. Recién se habló de un régimen en Mendoza, que es muy bueno, que nosotros vamos a replicar, que tiene que ver con baja o diferimiento de regalías, con alivio fiscal, que son medidas necesarias, pero tienen que ser complementarias a otras que dependen del Estado Nacional, que tienen que ver con una brecha cambiaria que es totalmente insostenible y gane quien gane, esa discusión se va a tener que dar. Y también tiene que ver con no pensar cada 2 años en el costo o el oportunismo político de la coyuntura. Hay una frase que escucho mucho y que es eslogan corporativo de la principal empresa argentina, que es soberanía energética. Hablar de soberanía energética en un país que tiene desabastecimiento por no sincerar algunas cuestiones básicas que hacen o no rentable un sector, no es soberanía energética. Soberanía energética es ser una plaza amigable para que hayan más inversiones, para generar más laburo, y ese es el verdadero desafío que tenemos. En Chubut queremos ser una plaza amigable y vemos cosas que a veces sorprenden, ¿no? ¿Por qué obligar a una empresa a asociarse con otra empresa estatal a modo de socio bobo que te hace menos competitivo? Entonces es lógico cuando ves esos cuellos de botella decir, che, vamos a mirar Vaca Muerta que es más rentable. El mayor déficit que tenemos muchas veces es sentido común. ¿Cómo no nos vamos a poder sentar y poner de acuerdo y decir, che, en este momento de tanta incertidumbre también la tiene la dirigencia? Entonces, digo, bueno, sale esta ley, pero te prometo que en 10 días sale la de Cuencas Maduras. Y yo te miro de reojo, falta muy poquito para las elecciones. Tengamos una política sectorial integral y que haya un paquete de leyes consensuado con los gobernadores electos, no los que se van. Porque estamos hablando de medidas a futuro. Y en esas mesas sectoriales tienen que estar ustedes también. Y pondría una pata más en esa mesa. Que en Chubut lo logramos, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, que es tener paz social. Hoy hay un gremio en Chubut que es plenamente consciente de cuáles son esos cuellos de botella y que están dispuestos a sentarse en una mesa, no solamente para garantizar la paz social, sino también para ser más competitivos y garantizar la sostenibilidad de una cuenca que le dio muchísimo a la Argentina y que le puede seguir dando muchísimo más, porque tenemos un potencial enorme para seguir explotando, para seguir aportando a la Argentina y para seguir generando y sosteniendo el trabajo. Son miles de familias que necesitan que esa cuenca se sostenga. Yo lo escuchaba a Rolo hablando de los problemas que tiene Neuquén, que son buenos problemas, ¿no? Que son problemas de expansión, de un crecimiento exponencial que hace que algunas prestaciones a veces se saturen, y tiene que ver con esto que les estaba comentando recién. Esos problemas de tener las rutas destrozadas, o como le pasa a Alberto, esos problemas por ahí de tener falta en prestaciones médicas, o incluso de tener problemas
de déficit para cubrir lo mínimo indispensable, que es la salud, la seguridad, la educación, en este país, con todas las riquezas que tenemos, es surrealista pensar que no podemos parar la pelota, levantar la pata y decir, muchachos, a ver, capaz que en las elecciones no está bueno levantarle la pata al barril criollo. Sentémonos, pongámonos de acuerdo y que progresivamente tengamos un plan a mediano plazo y no estar atando con alambre sistemáticamente o queriendo parchar sistemáticamente, porque cada vez hay más dólares, más tipos de cambio, más brecha cambiaria y esa bola de nieve nos termina aplastando y nos quedamos sin combustible, sin inversiones, nos terminamos pegando un tiro en el pie. Entonces, el gran desafío, más allá de las políticas que podamos tener en las provincias para fomentar la inversión, el gran desafío es político y es generar consensos, es sentarnos los gobernadores electos y de una vez por todas dar esa pelea por una Argentina federal que se vea reflejada no en plata que se va en gasto corriente y nadie se... No, en infraestructura que a su vez nos haga más competitivos y que ese círculo virtuoso nos sirva para generar más inversiones, nos sirva también para reconvertirnos, porque en nuestro caso también tenemos un potencial muy grande mirando de cara al futuro, al hidrógeno verde, la falta de transporte de las líneas que necesitamos en el sur, en la Patagonia, también es un desafío para plantear en lo que viene. Entonces, insisto, yo soy optimista y soy optimista porque sea quien sea el que gane las elecciones, necesariamente va a tener que sentarse a discutir con las provincias. Y soy optimista también porque la Argentina para crecer necesariamente va a tener que mirar al sur, va a tener que mirar a la Patagonia y en esa discusión, por primera vez en mucho tiempo, vamos a poder plantear estas cuestiones que parecen absurdas, pero que en algún momento hay que ponerlas sobre la mesa y sincerarnos y hablar en castellano. Necesitamos que haya un gobierno nacional que escuche a las provincias y necesitamos también tener una agenda de desarrollo mancomunada, sectorial y no estar a los codazos peleándonos para ver si esto va a Neuquén, esto va a Chubut, esto va a Santa Cruz. Así que yo quiero agradecerles de nuevo esta invitación e invitarlos también a todas las operadoras que están en Chubut a ser parte de esta transformación que yo creo que en algún punto también es hasta cultural, ¿no? De poder sentarnos y hablar sinceramente con los gremios, hablar con las empresas y hablar con la dirigencia para saber dónde estamos parados y ser conscientes de todo el potencial que tenemos a futuro. Muchas gracias. Hace unos días el Poder Ejecutivo Nacional mandó una ley, un proyecto de ley de promoción de cuencas maduras. ¿Cuál es la posición de las tres provincias? ¿Van a apoyar el proyecto a libro cerrado? ¿Van a introducir modificaciones? No, obviamente que estamos de acuerdo. Como toda ley tiene aspectos para aportar, nosotros hay algunos incisos de algunos artículos que aspiramos a modificar, sobre todo que delega en la reglamentación muchos aspectos en los cuales las provincias tenemos que tener una opinión más concreta, ¿no? Pero creo que con la predisposición del ministro Massa y de la licenciada Rollón vamos a poder encontrar los consensos en este tiempo del debate en el Congreso. Así que no veo que no nos podamos poner de acuerdo, pero filosóficamente estamos de acuerdo con algunas modificaciones a la participación de las provincias en que no sea facultad únicamente del Ejecutivo la reglamentación, sino tener una ley que de alguna manera fije más claramente los beneficios y la participación de las provincias. En nuestro caso también, esperemos tener buenas noticias ahora de Flavia. Hay algunos bemoles que planteamos que tienen que ver con ampliar, por ejemplo, cuando se habla del incremental de inversión, que el impacto, para nosotros es necesario que el impacto sea mayor, pero con el espíritu de la ley estamos totalmente de acuerdo y vamos a estar acompañando seguramente, como también vamos a estar acompañando ahora el proyecto de GNL en el Senado.
Sí, nosotros también estamos muy comprometidos con esta ley, ¿no? Nosotros creemos que es muy positiva todo lo que viene con cuencas maduras. Por ahí habría quizá que ampliarlo a todos los yacimientos de cuencas maduras independientemente de la provincia, porque, por ejemplo, nosotros tenemos Vaca Muerta, pero dentro de cada yacimiento tenemos también convencionales. Esos convencionales, por supuesto, son dejados de lado si una operadora tiene yacimientos no convencionales. Entonces también es gas y petróleo que se va a perder. Hay una muy buena experiencia que la está desarrollando Vista, también con Aconcagua, en donde empresas más chicas se pueden hacer cargo de los yacimientos convencionales, le da la posibilidad de crecer a estas empresas chicas y de la retribución hacerla directamente en especie. También tenemos que ver quizá promocionando un poco una rebaja de regalías, pero vemos con muy buenos ojos esta ley, ¿no? Tenemos una gran posibilidad del gas y del petróleo para estos próximos años. Sobre todo creemos que tenemos que mejorar, incrementar la demanda, dar condiciones para incrementar la demanda, ¿no? Bueno, las plantas de GNL, vemos que Palermo hay que tiene también una gran posibilidad de desarrollo siempre y cuando nos enfoquemos en que tenemos la posibilidad de exportar vía Chile hacia Asia. Así que ojalá que toda la Patagonia se pueda desarrollar. Y bueno, y tenemos que generar, por ejemplo, en el caso de Neuquén, unas torres de amoníaco, tenemos que hacer el Mega 2, tenemos que plantear mayor demanda, sobre todo en el tema de gas, y también mejorar la oferta, ¿no? ¿Por qué mejorar la oferta? Nosotros creemos que la gran mejora la vamos a tener de poder hacer libre de carbono, de emisión de carbono, nuestro gas, incluso el que podamos colocar en Europa, ¿no? Net Zero nos va a dar una ventaja competitiva respecto a otros países. Lo podemos lograr también de la mano del campo, ¿no? Poder generar fijación de carbono en la tierra con un sector muy importante dentro de la República, pero tenemos también que mejorar la oferta, sobre todo porque en el GNL debemos mejorar ser mucho más competitivos. Para eso, ¿qué estamos viendo en el caso de Neuquén? Y creemos que tenemos que hacerlo en muchos lugares. Tenemos que trabajar en una gran red de redes, ¿no? Una gran red de infraestructura, una gran red de agua, tanto verde como azul, una gran red de absolutamente de todos los temas vinculados a la industria. Un gran hub que nos daría una ventaja competitiva para poder bajar los costos, porque en Boca de Pozo tendríamos que llegar a un costo de $2, ¿no? Para ser competitivos, sobre todo por el traslado de las 9.000 millas que tenemos que ir hacia Asia con GNL, y tenemos que mejorar los costos, es decir, tenemos que trabajar mucho en la oferta también. En lo que es cuencas maduras, así como las provincias estamos dispuestas a hacer un esfuerzo fiscal, ya sea vía regalías o vía ingresos brutos, creo que todos coincidimos que el costo laboral también es un determinante hoy en la cuenca madura, al menos en Río Negro, ¿no? Es decir, pretender tener el mismo costo laboral en Vaca Muerta que en los yacimientos de Río Negro realmente es insostenible, digamos, y esto tiene que ver con la falta de inversión que tenemos en la provincia. Entonces, tenemos que discutir sin modificar el convenio colectivo. Creo que, o sin ir a cuestiones muy de conculcación de derechos de los trabajadores, sí creo que hay medidas que se pueden tomar dentro de los yacimientos que nos hagan bajar el costo laboral y el costo operativo del convencional. Hoy Daniel hace un rato comentaba el nivel récord de inversiones que se va a lograr de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Hay un factor que muchos se olvidan a veces, digamos, por qué se invirtió tanto, no más allá que es negocio, sobre todo 8.000 estaban en Neuquén, pero está el efecto del cepo, ¿no? De que hay como una masa cautiva de pesos que había que invertir o reinvertir en el negocio. Hoy hay muchos efectos nacionales que las provincias lo sufren a diario, como puede ser desde el precio del petróleo local hasta el tipo de cambio, hasta retenciones, etcétera. Todos ustedes no están alineados con ninguno de los dos candidatos que llegó al balotaje, ¿no? Que tienen como un poder extra a la hora de votar y sobre todo de los representantes de las provincias.
¿Qué están pensando en medidas, primero de diálogo y después de presión, como para que la nación pueda revertir algunas de estas distorsiones macroeconómicas que están afectando a toda la actividad? Yo estoy alineado. Vos sos oficial, con el que pesar, venga. A pesar de ser provincial, estoy alineado. Sí. Creo que nos merecemos, después de tantos años de división y de falta de consenso, un gobierno de unidad nacional. Y creo que hay una sola persona que puede convocarnos a todos a dialogar, como ha pasado con la industria en este tiempo y en la Secretaría de Energía. Pero creo que podemos, que estamos en la víspera de una nueva etapa y que esta etapa de estabilidad, esta etapa de entrar en un nuevo inicio de diálogo y de vinculación entre todos los sectores, ya sean empresariales, gremiales, políticos, provincias, nación, creo que yo soy optimista de lo que puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre. Sí, creo que el camino de poder lograr mejorías es, sin lugar a dudas, el diálogo, ¿no? Un diálogo que tiene que ser fluido, teniendo el respeto hacia las provincias, que somos los dueños del recurso. Por ahí escuchar que se va a vender vaca muerta, para los neuquinos fue como decir: te quiero arrancar el patio de tu casa. Entonces, esa defensa del federalismo nosotros lo tenemos a ultranza, ¿no? Hasta acá llegaste, o sea, no te metas con los recursos de nuestro pueblo, porque ahí cambian las cosas. Sí, yo, bueno, lo decía también un poco, ¿no? Poner una agenda de desarrollo sobre los nombres propios. Yo te la voy a gambetear un poco más, no te voy a jugármela por... Gambetita la torre. Pero hablando sinceramente, yo estoy convencido que la realidad, gane quien gane, va a llevar a que la macroeconomía primero se tiene que sincerar, y después hay cuestiones que, insisto, son surrealistas, ¿no? Necesitamos dólares, pero no podemos importar insumos para poder producir, para poder exportar. Si bien hoy la coyuntura es muy compleja, y insisto con que la incertidumbre paraliza, yo creo que la realidad va a llevar al próximo presidente a hacer lo que hay que hacer, a endurecer las costillas, decirle la verdad a todos los argentinos y empezar a sincerar la economía de cara a la gente y no pensar tanto en el costo político de la coyuntura, que siempre termina siendo ese el problema. Yo creo que un verdadero estadista no especula con el costo o el oportunismo, porque tiene una visión de un modelo de país a mediano o largo plazo, que a veces es doloroso en un principio. Y yo insisto en esto, gane quien gane, creo que ese proceso se va a tener que dar. Bueno, vamos a dar espacio a preguntas de toda la audiencia. Una cosita cortita que los involucre a ustedes, que me parece que es muy importante, ¿no? Siempre dentro del vínculo del sector privado y el Estado, el vínculo del sector privado y los gobiernos. Creo que muchas veces hemos conversado y hablado sobre las dificultades del mercado laboral, de la capacitación, de donde todo este crecimiento que se está dando tiene una contraparte. Rolo planteaba la cuestión compleja de la infraestructura, que la padecemos. Yo ni les quiero contar la Ruta 22 con 1.200 camiones diarios de arena, lo que nos está pasando. Pero hay algunos otros aspectos que creo que tenemos que ser virtuosos en esto. Nosotros estamos trabajando como provincia con el instituto la modificación de planes de estudios de las escuelas técnicas de la provincia destinada a la demanda de la industria. Es decir, ¿qué es lo que habitualmente se ve? Las provincias educando a los jóvenes con planes de estudios diseñados en lugares que no tienen nada que ver con la actividad económica, y por otro lado la industria buscando, demandando empleos con algún tipo de formación que no saben dónde tenerlos y encontrarlos. Nosotros estamos, ya para diciembre vamos a tener el primer borrador, creo que estamos en fecha, el primer borrador o la primera modificación de los planes de estudio de 10 escuelas técnicas desde Catril a Villa Regina, en el cual la provincia va a modificar, con recomendaciones de IAPG, vamos a modificar nuestros planes de estudio para que esos chicos
desde tercero a sexto año en las escuelas técnicas tengan una orientación de acuerdo a la demanda que la industria nos plantea. Creo que es algo distinto, nuevo, porque si no vemos estas frustraciones de los jóvenes buscando un empleo, sobre todo cuando ven lo que hoy está pasando con el empleo, ya sea en distintos gremios, y me parece que es una buena manera de acercar más a los gobiernos, al Estado, a la educación y a la demanda de empleo con lo que ustedes están necesitando. Así que es una experiencia que creo que el 20 de diciembre, por ahí, vamos a tener ya el primer encuentro entre IAPG y el Ministerio de Educación y el Gobierno para ver si ya podemos validar ante el Ministerio de Educación de la Nación la modificación de los planes de estudios y a partir de ahí un diálogo que ya se está dando con docentes, con supervisores y con los propios estudiantes para que los estudiantes en tercer año, cuando tengan que optar por una carrera, entiendan que si hacen ese esfuerzo, si hacen ese sacrificio, al final de eso van a tener un acceso mucho más fácil a una industria que para ellos es un gran desafío y que de otra manera no lo podrían lograr. Hoy si hay algo que el sector está orgulloso, que debe ser el sector de todos los negocios e industrias que tiene la Argentina, que más invierte en formación y educación de toda la cadena, ¿no?, de valor. Es algo que todas las capacitaciones, desde seguridad hasta de producción, de management, es un sector, digamos, que invierte muchísimo, ¿no? Y así todo es muy difícil para las empresas completar los equipos, ¿no? Hay mucha demanda. Hay una brecha muy grande entre los que están preparados o los que tienen potencial y los que por ahí les falta estudios, así que es una enorme oportunidad para que traccionar el negocio, ¿no?, que hay mucha gente más podría incorporarse. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta de la audiencia? Es la hora, son muchas horas. ¿Sí? ¿Muchas horas? Nos van a perdonar, mire que esto no es habitual, ¿eh? A Figueroa lo estoy buscando yo hace meses y recién ahora lo agarro, así que... Preguntamos nosotros. ¿Sí? A ver, hay cuestiones que ustedes lo fueron desarrollando en cada una de sus exposiciones respecto a acciones puntuales que pueden hacer las provincias y sobre todo Río Negro y Chubut respecto a más allá de esta ley nacional, ¿no?, de cosas. Nosotros hoy estamos viendo que muchos proveedores, muchos contratistas, empresas de servicios se están yendo, llevan equipos, llevan recursos, incluso hasta profesionales que también se van, ¿no? ¿Qué están pensando hacer tanto Río Negro, que está pegada, que digamos es más difícil, pero bueno, el caso de Chubut, que es casi otro país, ¿no?, Chubut con Neuquén, ¿qué es lo que están pensando más allá de la ley nacional? No, nosotros, como te decía recién, hay modelos, hay casos de éxito que yo creo que hay que replicar, no se trata de descubrir la pólvora, sino creo que Mendoza es un ejemplo, creo que ha podido reactivar un montón de áreas que no se estaban operando, con un esquema de alivio fiscal, posiblemente ingresos brutos, una baja en regalías, y después teniendo un vínculo inteligente entre Petrominera, que es nuestra empresa estatal, con las operadoras, ¿no? Una sociedad que sea colaborativa y no que termine siendo, como dije recién, un socio bobo que nos hace cada vez menos competitivos. Y claramente la necesidad de tener una mesa sectorial donde, por un lado, el empresariado, por otro lado, el gremio y el Estado tengan vínculo permanente para poder tener una agenda de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Hay un tema que es difícil, complejo, pero que no debo dejar de plantearlo. A las cuencas maduras, en el caso de Río Negro, la gran mayoría, a excepción de YPF, que está en Estación Fernández Soro, el resto son empresas medianas pequeñas. Y obviamente nos está pasando que todas están imposibilitadas de exportar. Una manera de colaborar
con el mantenimiento de la producción en las cuencas maduras es que dentro del cupo de exportación tengamos una parte, que sería una manera también de estimular, en el caso de las cuencas maduras y de cuencas como la nuestra, de estimular también esos yacimientos, ¿no? Hoy prácticamente ninguna de nuestras empresas está pudiendo exportar, lo cual no solo que afecta a la rentabilidad del negocio, sino también a la provincia con la pérdida de regalías en ese aspecto. Sí. Hoy el sistema actual es muy perverso en cuanto a cómo se otorgan los permisos de exportación y cómo te puede cruzar barco un productor u otro exportador, y bueno, hace que sobre todo los más chicos y los que tienen problemas de transporte son los que más sufran, ¿no? Así es. Ahí teníamos una pregunta. ¿Hola? Ahí sí. Ahora sí. Quería preguntarles que más allá del sinceramiento de la situación macroeconómica, para poder desarrollar las áreas necesitamos actividad de empresas medianas y chicas que hoy están desapareciendo en la industria, asociada a la actividad sindical y a la ley laboral. Quería preguntarles si tienen algunos proyectos relacionados a estos temas y más allá de lo que es incentivo en la reducción de impuestos o en el mejoramiento del precio del barril criollo. Yo, de alguna manera, lo que decía recién, ¿no? Es decir, en lo que son las cuencas maduras, creo que merece una discusión para ver si desde el punto de vista de los costos laborales esto permite dar una mayor rentabilidad que permita a su vez una mayor inversión y una mayor rentabilidad, ¿no? Me parece que cuando tengamos que discutir, en el caso de Río Negro, las nuevas concesiones, este es un tema para ponerlo en la mesa también y para buscar una manera de que colaboren en que el negocio pueda volver a tener la rentabilidad que supo tener. Y hay voluntad de las partes, que es lo más importante. Al menos en algunos lugares se ve más que otros. Hay que ver, digamos, que todos se alineen. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a los 3 gobernadores electos, les deseamos éxitos en sus gestiones y el sector los seguirá apoyando. Gracias. Gracias.